Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo para el canal. Hoy os vamos a enseñar a cómo instalar un cliente de OneDrive en Linux. Cuando nos pasamos a Linux e intentamos utilizar clientes para Google Drive, para OneDrive, para Dropbox no tanto porque tiene cliente nativo, pero sí que notamos que para Google Drive y OneDrive intentamos buscar a ver si tienen un cliente nativo, o sea, al igual que tienen para Windows, a ver si lo tienen para Linux. Y habitualmente el problema que tenemos es que no hay soporte oficial, tanto de Google Drive como de OneDrive, al menos en la fecha en la cual se está grabando este vídeo, al menos para Linux. Entonces, ¿se puede funcionar Google Drive y OneDrive en Linux? Sí, pero con aplicaciones no oficiales, es decir, con clientes de terceros. Hay algunas que funcionan bastante bien, otras que no tanto, y luego si se utiliza en distribuciones de Ubuntu, pues algunas en según qué versiones funcionan, en versiones más modernas que se han actualizado según qué librerías no funcionan, y entonces es un poco algo que en Linux es directamente bajas el cliente oficial y lo instalas, en Linux es algo más caótico. Entonces, el propósito del vídeo de hoy es enseñaros una herramienta que he utilizado para sincronizar Google Drive con mi escritorio de Linux. Entonces, esta herramienta se llama OneDriver, que como vemos aquí, este es el GitHub de OneDriver, que básicamente es el about es a native Linux file system for Microsoft OneDrive, que básicamente lo que quiere decir es un cliente nativo para Linux de OneDrive. Entonces tenemos aquí todas las carpetas, aquí un poco de información de OneDrive is a native Linux file system for Microsoft OneDrive, que básicamente te comenta un poco de qué es OneDrive, bueno, de qué es OneDriver, de que básicamente es un cliente de OneDrive, y bueno, pues te comenta un poco de que quería algo que funcionase OneDrive en Linux, y básicamente de que simplemente ya funciona. Entonces, las key features, que es básicamente las características más importantes del programa, es que a diferencia de OneDrive para Windows, es que las aplicaciones o los documentos que tengamos en OneDrive, una vez tengamos configurado el cliente, que luego enseñaré, cuando tú entras en una carpeta y utilizas un archivo, o cuando entras en una carpeta, es cuando te va bajando los archivos de esa carpeta. Es decir, no te baja todos los archivos que tienes en una carpeta o otros archivos que tengas en raíz, sino que a medida que vas entrando o vas necesitando, los va obteniendo de la red de una forma que es más útil o más eficiente, por así decirlo. De que tienes sincronizado bidireccional, de que se puede utilizar offline, porque en el momento que te vayas a utilizar una carpeta, como ya la he bajado, la tendrás disponible offline y en el momento que tengas conexión a internet, pues simplemente hará la sincronización pertinente con el servidor. De que fast, de que coño, pues es un cliente que para ser un cliente tercero no oficial funciona muy bien y funciona bastante rápido. De que tiene una interfaz gráfica, que es una de las ventajas que tenemos, porque hay ciertos clientes, al menos para Google Drive o demás, que no tenían interfaz gráfica, es decir, tenían un CLI, que básicamente es una interfaz para terminal, pero no tenían interfaz gráfica, que este programa sí que incluye. Y bueno, simplemente por recalcar de que es una herramienta gratuita y de código libre. Y bueno, básicamente nos dicen un quick start de cómo se instalaría si tienes Fedora o CentOS. Pues bueno, esto es cómo se instalaría. Los comandos para instalarlo en Fedora, los comandos para instalarlo en OpenSUSE, en Ubuntu, en OneDrive y demás. Entonces, si tenéis, para Arch Linux. Entonces, si tenéis Arch Linux, directamente buscáis en el AUR de Arch Linux OneDriver y directamente lo podéis instalar directamente. Luego hay otras opciones para el Build OneDriver Yourself, que básicamente es lo bajas tú y lo compilas tú, pero nosotros, como yo en este caso estoy utilizando Elementary OS, que básicamente es una versión de un derivado de Ubuntu, es decir, el paso que voy a utilizar, aunque esté utilizando Elementary OS, funciona para Ubuntu y todas las distribuciones derivadas de Ubuntu, es decir, vale para Ubuntu, seguramente también valga para Debian, para Linux Mint, Peppermint, cualquier otra distribución que esté basada en Ubuntu. Entonces, para ello vamos a utilizar el PPA, que básicamente es un repositorio que nos permite instalar las cosas rápidas en Ubuntu. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar los siguientes comandos en el terminal. Para ello, voy a abrir un terminal, en este caso, como estoy en el Elementary OS, aplicaciones. Le doy al terminal, de todas formas,
tengo que hacer una review de esta distribución, que ya la haré más adelante, pero bueno. Entonces, pegamos el primer comando, por tanto, lo selecciono, copio, pongo el terminal, le doy a pegar. Oye, que estás pegando. Esto simplemente es un aviso que te da Elementary OS, porque habitualmente cuando copias código de fuera te dice, oye, que lo estás copiando, que sepas que no has escrito tú, que puede tener acceso administrativo. Pegar de todos modos, te pide la contraseña, te lo introduces la contraseña, le das a Enter y bueno, simplemente hay un problema. Bueno, en mi caso, como estoy en Elementary OS, en Ubuntu sí que no da ningún problema, pero como Elementary OS, por algún casual, aunque esté basado en Ubuntu, pues no tiene el add apt repository, es decir, no tiene la función integrada de integrar repositorio porque los desarrolladores de Elementary OS no lo han incorporado. Entonces, para solventarlo, yo lo que he hecho es buscar en Stack Overflow, Stack Exchange, y básicamente se instala instalando software properties, que es sudo apt install software-properties-common, pero esto simplemente es necesario por si os da el mismo error que a mí o si estáis en el Elementary OS. Simplemente que sepáis que aparecerá ese error. Que ya ha sido introducido el comando de sudo apt repository ppa, introducir la contraseña y no me ha reconocido la función de añadir el repositorio. Por tanto, ahora que ya he instalado las librerías que me faltaban entre comillas, le vuelvo a pegar, me vuelve a pedir el esto. Bueno, no me pide la contraseña porque ya la he introducido y simplemente me dice que si quiero añadir el repositorio. Le doy a añadir, ahora simplemente tardará un poco y me agregará el repositorio. Bueno, una vez que se haya añadido el repositorio, lo que hacemos es actualizar los repositorios que tenemos como con sudo apt-get update. Y esto lo que hará es actualizar la información que tenemos de los repositorios incluidos en el sistema. Y para instalarlo simplemente hacemos sudo apt-get install OneDriver. Le damos a Enter y simplemente ya lo procede a bajar del repositorio que hemos añadido. Simplemente vemos que lo instala rápidamente y ahora si ejecutamos OneDriver nos debería funcionar. De todas formas quiero ver si aparece en aplicaciones. Correcto. No lo voy a ejecutar desde el terminal porque me aparece en aplicaciones y vemos que es OneDriver. Que básicamente el funcionamiento es esta interfaz gráfica, que es muy sencillita, que básicamente es cerrar, agrandar y un más, que el más es para añadir una cuenta de OneDrive. Vamos a añadir una cuenta de OneDrive. Le damos al más, o sea, una vez esté instalado para añadir una cuenta, el más, donde tú quieras que se monte OneDrive. Yo en mi caso en el escritorio, y en el escritorio en una carpeta que voy a llamar OneDrive. Yo en mi caso estoy eligiendo este directorio, pero funciona en cualquier directorio en el cual evidentemente tengáis permisos de escritura. Yo en mi caso voy a introducir la cuenta que tengo de OneDrive y ahora continuamos. Bueno, pues ya introducido la cuenta, le damos a siguiente. Bueno, después de introducir la cuenta nos pide que evidentemente introduzcamos la contraseña, pues le introduzco la contraseña y le damos a iniciar sesión. ¿Permites el acceso a la información, leer tu perfil? Sí, básicamente de que estás concediendo accesos a OneDriver. Pues bueno, si queremos añadir más cuentas le damos al más. Si no, aquí nos aparece el listado de cuentas que tenemos, que en mi caso me aparece la cuenta que tengo, dónde está montada, que es en escritorio en OneDrive. El tick, que simplemente yo lo tengo marcado. Si lo deshabilitáis, pues no se habilita el montaje al inicio, es decir, cuando tú inicies sesión, automáticamente se montará la carpeta sincronizada con esta cuenta y simplemente si está habilitado, cuando inicie sesión en el ordenador, se montará la carpeta de OneDrive. Y si no está seleccionada, pues no será automáticamente. Y bueno, perdón, el deslizador simplemente es, si está habilitado, le monta la carpeta de OneDrive, si está deshabilitado, no te lo monta y lo que selecciona, si es automáticamente, es con el tick. Si el tick está habilitado, se habilitará al inicio y si no, tendréis que hacerlo manualmente. Y bueno, y aquí tienes un delete por si quieres borrar la cuenta. De tal forma que si vamos al escritorio, a la carpeta de OneDrive, vemos que nos aparecen las carpetas que yo tengo en OneDrive. Entonces me aparece aquí la carpeta de backups y la carpeta de documentos. De tal forma que si yo ahora, por ejemplo, cojo, le doy a, nuevo carpeta
y vamos a crear una carpeta que se llame videos RegTech. Si ahora accedo a la carpeta de OneDrive, bueno, para demostrar de que evidentemente se sincroniza a medida que vamos actualizando, por ejemplo, aquí yo tengo las tres carpetas, que es la carpeta de backups, la de documentos y vídeos RegTech. Si ahora, por ejemplo, accedo a la carpeta, medio segundo, que tengo la carpeta en medio, vídeos RegTech, vemos que no hay nada. Pero si ahora, por ejemplo, creo una nueva carpeta o un nuevo fichero, a ver qué puedo generar. Un nuevo archivo vacío que voy a llamar, yo qué sé, patata.txt, ¿vale? Entonces, si yo ahora sincronizo la carpeta, que se hace automáticamente, el txt aparece de tal forma que podemos ver que si yo ahora, por ejemplo, lo borro, debería desaparecer. Bueno, tarda un poco porque tiene que sincronizar, pero ahora cuando automáticamente hace un refresh y vemos que está completamente vinculada con la cuenta. Entonces, es un cliente que a medida que tú vas accediendo a las carpetas, te las va descargando, tiene comportamiento offline y funciona muy, muy bien. Cosa que es difícil de encontrar en un cliente de Google Drive o de OneDrive. En este caso, OneDrive funciona bastante bien. Y bueno, pues esto es todo lo que quería enseñaros. Hasta luego.